La Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más grandes e influyentes del mundo. Con su sede en Roma y más de 1.000 millones de seguidores, se autoproclama como la máxima autoridad del cristianismo. A lo largo de la historia, su imponente estructura jerárquica, sus majestuosas catedrales y su influencia política la han convertido en una de las entidades más dominantes del planeta. Bajo una apariencia de piedad, sus enseñanzas han desviado a multitudes del evangelio genuino. La veneración de imágenes, la intercesión de los santos, la mediación de María, el concepto del purgatorio, la transubstanciación y la infalibilidad papal son doctrinas que carecen de fundamento bíblico, pero que han sido impuestas como dogmas incuestionables a lo largo de los siglos. Sin embargo, más allá de sus dogmas, su historia está manchada por siglos de corrupción y abuso de poder. La venta de indulgencias, la persecución de quienes desafiaron su autoridad y los innumerables escándalos que han sacudido a la institución revelan un sistema que, en lugar de reflejar el mensaje puro de Cristo, ha construido un reino terrenal basado en la tradición y el control religioso. Hoy, con aproximadamente 1.390.000.000 de seguidores, sigue siendo una de las religiones con mayor número de fieles en el mundo, extendiendo su influencia en múltiples ámbitos. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Es verdaderamente el cuerpo de Cristo o un sistema religioso que ha tergiversado el mensaje de salvación y ha conducido a millones al error y la perdición eterna? Sobre el origen del catolicismo tradicional, es cierto que el dogma católico se presenta como una declaración de que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, para comprender realmente el nacimiento y la evolución del catolicismo, es crucial mirar más allá de las afirmaciones doctrinales y examinar los registros históricos. Estos no siempre coinciden con la imagen oficial que la Iglesia ha promovido a lo largo de los siglos, y a menudo revelan detalles complejos e incómodos que muchos prefieren no explorar. La historia del cristianismo primitivo, marcada por luchas internas, diferencias teológicas y la gradual consolidación de poder en Roma, es un tema repleto de matices que no siempre se ajustan a la narrativa simplificada que a veces se presenta. Uno de los aspectos fundamentales en la formación del catolicismo tradicional fue sin duda la figura del Papa. Según la enseñanza católica, Jesús otorgó a Pedro, uno de sus apóstoles, una autoridad especial sobre su iglesia, lo que a lo largo de los siglos se interpretó como el fundamento de la primacía papal. Esta idea de una autoridad centralizada en Roma fue esencial para la cohesión y expansión de la Iglesia Católica, especialmente en un momento en que el cristianismo estaba en constante conflicto con otras interpretaciones del mensaje de Jesús. A través de los siglos, esta primacía papal se convirtió en un pilar fundamental del catolicismo, que permitió a la Iglesia mantener una estructura jerárquica unificada, aunque no sin sus propios desafíos y controversia. Ahora bien, es importante entender el significado de la palabra católico y su origen. El término católico proviene del griego katolikos, que significa universal o total, es decir, algo que abarca a todos, sin exclusiones. En sus primeros usos dentro del cristianismo, este término no tenía la connotación de una denominación religiosa específica como la entendemos hoy, sino que se refería a la Iglesia Universal o la Comunidad Cristiana Universal, es decir, a la Iglesia que se extendía a todos los pueblos y naciones, sin importar su origen, cultura o idioma. En sus inicios, el término católico se utilizaba para describir el carácter inclusivo y abarcador del cristianismo primitivo, un movimiento que buscaba unificar a los creyentes de diversas regiones y contextos en una sola fe. A medida que el cristianismo se expandió más allá de Judea, especialmente por el Imperio Romano, el término católico ayudaba a diferenciar a los cristianos de aquellos que seguían otras religiones o sectas. En este sentido, ser católico significaba ser parte de una comunidad de creyentes unificada, que compartía no solo las enseñanzas de Jesús, sino también una estructura organizativa común y una interpretación uniforme de esas enseñanzas. La primera vez que se usa el término católico, en este contexto, lo encontramos en una carta de San Ignacio de Antioquía,
alrededor del año 110 después de Cristo, quien se refiere a la Iglesia en términos de Iglesia Católica para enfatizar su universalidad y su conexión con todos los cristianos a través del mundo. No se trataba solo de un término geográfico, sino de un principio de unidad doctrinal y espiritual. Así, el concepto de la Iglesia Católica implicaba una fe unificada en el Evangelio de Cristo y un sistema de creencias y prácticas compartidas que superaban las diferencias locales o regionales. Es interesante señalar que, en sus orígenes, el uso de católico no estaba necesariamente vinculado a la idea de una jerarquía eclesiástica centralizada, como en el caso de la Iglesia Católica moderna, sino que se usaba para describir una unidad más amplia que abarcaba todas las comunidades cristianas, unidas por su fe común en Cristo. A lo largo de los siglos, sin embargo, el término fue adoptando una carga más institucional y doctrinal, especialmente con la consolidación de la autoridad papal en Roma, la definición de los dogmas y la creación de una estructura jerárquica que identificaba a la Iglesia con la figura del Papa como cabeza visible de la misma. Así, el término católico pasó de denotar una característica universal y de unidad espiritual de la Iglesia primitiva a convertirse en el nombre de una institución religiosa específica que, con el tiempo, se distinguió de otras ramas del cristianismo, como el protestantismo y la ortodoxia, especialmente después de la Reforma del siglo XVI. Ahora bien, los primeros 4 siglos del cristianismo son clave para entender este tema. El cristianismo comenzó con el ministerio de Jesús en el siglo I, quien predicó un mensaje de amor, perdón y salvación. Tras su muerte y resurrección, los apóstoles continuaron difundiendo este mensaje, fundando comunidades de creyentes en Jerusalén y en diversas regiones del Imperio Romano. Estas primeras comunidades cristianas se reunían en casas donde compartían el pan y las enseñanzas de los apóstoles, dando inicio a lo que más tarde sería conocido como la Cena del Señor y las primeras liturgias cristianas. Durante los primeros siglos, el cristianismo se desarrolló en 2 grandes corrientes que, a pesar de compartir la fe en Cristo, presentaban diferencias significativas en sus prácticas y enfoques teológicos. En primer lugar, la Iglesia Judeo-Cristiana, Jerusalén. Liderada por los apóstoles Pedro y Santiago, esta comunidad cristiana mantenía una estrecha relación con las tradiciones judías, considerando que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Por esta razón, buscaban conservar prácticas como la circuncisión y el cumplimiento de las leyes mosaicas, pero adaptadas a la nueva fe cristiana. Esta corriente mantenía un fuerte vínculo con la tradición judía y veía al cristianismo como una continuación de la fe hebrea. El Evangelio de Mateo fue escrito principalmente para esta comunidad, con un enfoque especial en mostrar cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, la Iglesia Gentil, griega. Fundada por el apóstol Pablo, esta comunidad cristiana se componía principalmente de no judíos o gentiles, y se caracterizaba por rechazar muchas de las tradiciones judías. En lugar de seguir las leyes mosaicas, los gentiles cristianos abrazaban la salvación por gracia y la libertad en Cristo, haciendo énfasis en la fe y no en las obras de la ley. Pablo, en sus cartas, subrayó que la salvación era un regalo de Dios para todos, sin distinción de origen, y promovió una fe inclusiva que acogía a gentiles de todo el mundo grecorromano. Estas 2 corrientes, la judeocristiana y la gentil, aunque compartían el núcleo del mensaje cristiano, comenzaron a diferenciarse no solo en sus prácticas religiosas, sino también en su comprensión teológica. Esta división inicial es crucial para entender la evolución del cristianismo, que con el tiempo fue cada vez más distanciándose de las tradiciones judías, especialmente después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y la expansión del cristianismo en el mundo grecorromano. Ahora bien, es importante resaltar que desde el siglo I hasta el siglo IV, los cristianos fueron sometidos a intensas persecuciones por parte del Imperio Romano. Estas persecuciones, que buscaban erradicar el cristianismo, en realidad tuvieron un efecto contrario. Fortalecieron la fe de los creyentes y fomentaron un sentido de solidaridad y unidad dentro de las comunidades cristianas. A pesar de las amenazas y la violencia, muchos cristianos permanecieron firmes en su fe, y el martirio se convirtió en uno de los testimonios más poderosos de su devoción. Algunos eventos clave de las persecuciones incluyen
En primer lugar, año 64 después de Cristo. El emperador Nerón dio inicio a la primera gran persecución contra los cristianos, acusándolos injustamente de ser responsables del incendio de Roma. Esta persecución fue particularmente brutal, y muchos cristianos fueron martirizados de manera atroz. En segundo lugar, los siglos II y III. Durante los reinados de emperadores como Decio y Diocleciano, las persecuciones se intensificaron. Se ordenó la destrucción de textos cristianos y la ejecución de líderes eclesiásticos. La Iglesia, sin embargo, no solo sobrevivió a estos ataques, sino que, a medida que aumentaba la represión, su estructura y organización se fortalecían. El martirio se convirtió en el mayor honor para los cristianos, ya que se veía como un acto de total fidelidad a la fe en Cristo. Los mártires vistos como fieles, y su sacrificio era considerado un ejemplo a seguir por toda la comunidad. A lo largo de este período también surgieron corrientes como los gnósticos, que proponían una interpretación más esotérica y filosófica del cristianismo. Los gnósticos rechazaban muchas de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia primitiva, lo que los llevó a desarrollar una doctrina que contrastaba con la visión ortodoxa. Ahora bien, durante el siglo IV, el cristianismo vivió una transformación fundamental que lo llevó de ser una fe perseguida a convertirse en la religión favorecida y eventualmente en la religión oficial del Imperio Romano. Esta transición fue marcada por eventos decisivos, como el Edicto de Tolerancia en el año 311 y el Edicto de Milán en el año 313, y sobre todo por el papel crucial del emperador Constantino. Es en este período, bajo el liderazgo de Constantino, donde podemos identificar históricamente el surgimiento de lo que más tarde sería conocida como la Iglesia Católica, ya que fue en esta época cuando se comenzaron a consolidar muchas de las estructuras y prácticas que definirían a la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy. Cuando Constantino tomó el Edicto de Tolerancia, que ya había sido promulgado por el emperador perseguidor Galerio en el año 311, lo adaptó a un nuevo decreto conocido como el Edicto de Milán en el año 312. Este decreto puso fin a las persecuciones y se dio tras la derrota de Magencio, su coemperador, en la famosa batalla del Puente Milvio. A partir de ese momento, Constantino comenzó a formar lo que sería la religión oficial del imperio. Aunque el cristianismo no fue declarado como religión oficial de manera inmediata, este proceso marcó el inicio de lo que posteriormente sería identificado como el catolicismo romano tradicional. En el tiempo de Constantino, el cristianismo estaba compuesto por tres grupos principales: judíos, gentiles y gnósticos. Cada uno jugó un papel en la identidad de esta naciente estructura eclesiástica. La Iglesia primitiva dependía de las Escrituras. Aunque el Nuevo Testamento aún no había sido canonizado, era un proceso en curso. Sin embargo, los escritos apostólicos eran ampliamente utilizados en reuniones tanto en las iglesias como en los hogares, particularmente en la partición del pan. Esta iglesia primitiva tenía una teología básica, centrada en el plan de salvación en Cristo Jesús, una salvación por gracia. Era una comunidad solidaria y empática, caracterizada por el apoyo mutuo entre sus miembros, especialmente hacia los perseguidos y empobrecidos. El cristianismo, en sus primeros días, se fundamentó más en la vivencia práctica de la fe que en elaboradas teologías. Ahora bien, cuando la Iglesia dejó de ser perseguida y se convirtió en la religión del Imperio Romano, comenzó un cambio significativo. La Iglesia pasó de ser un movimiento a convertirse en una institución. La institucionalización trajo consigo nuevas teologías y corrientes de pensamiento, pero también impactó negativamente en su testimonio. Antes de Constantino, la Iglesia no era una estructura formal, era un movimiento de oposición a las estructuras de poder. El Imperio Romano, al percibir a la Iglesia como un movimiento peligroso, perseguía cualquier intento de organización eclesiástica, destruyendo templos y prohibiendo la construcción de una estructura consolidada. Sin embargo, al declarar al cristianismo como la religión oficial, Constantino le otorgó un carácter institucional, marcando el inicio del catolicismo romano. Constantino generó recursos económicos para financiar a los obispos. Cada obispo de ciudad, incluido el de Constantinopla, recibía un sueldo del emperador. La sede de Constantinopla, que anteriormente fue Troya, inspiración de la Ilíada, conocida también como Troas en las cartas paulinas y en Hechos, se convirtió en la capital del Imperio Oriental bajo Constantino.
Actualmente, esta región corresponde a Estambul. En el oriente, específicamente en Constantinopla, los líderes de la Iglesia eran conocidos como patriarcas. Así, encontramos al patriarca de Alejandría, el patriarca de Éfeso y el patriarca de Constantinopla, quienes recibían un salario financiado por el emperador. Además, estos patriarcas comenzaron a recibir favores del poder imperial. Con el tiempo, el poder imperial empezó a incorporar a otras religiones en su órbita. Estas religiones se sumaron al cristianismo, que en ese momento todavía era identificado como catolicismo tradicional, lo que dio lugar a la formación de una nueva teología. Este desarrollo teológico combinaba líneas provenientes de la Biblia con influencias de otras religiones. Así comenzó a tomar forma lo que se conoce hoy como catolicismo tradicional romano. Ahora bien, en esta etapa de institucionalización y consolidación, surgieron teólogos destacados que aportaron a la construcción de este nuevo cristianismo estructurado como poder político y religioso. Entre ellos se encuentra San Agustín de Hipona, quien vivió entre los siglos IV y V. San Agustín contribuyó con la formulación de la teología del purgatorio y la doctrina de la predestinación, marcando un hito importante en la historia de la teología católica. Posteriormente, en el siglo VI, aparece el famoso obispo romano Gregorio el Grande, Gregorio Magno. Nacido en el año 540 y fallecido en el año 604, Gregorio Magno desempeñó un papel crucial en la institucionalización de la Iglesia. Gobernó entre los años 590 y 604 y es reconocido como el primer papa oficial. Su liderazgo consolidó el carácter jerárquico y estructural de la Iglesia en esta nueva etapa histórica. Fue Gregorio quien, basándose en la herencia teológica de Agustín y Jerónimo, dio forma al catolicismo romano tradicional. ¿Qué hizo exactamente? Estableció el uso del latín en la liturgia e introdujo el concepto de la misa, tal como se conoce en la tradición católica. Además, Gregorio dogmatizó la práctica de orar por las almas en el purgatorio. Por último, Gregorio sentó las bases de la veneración de los santos, promoviendo la costumbre de tener imágenes o estatuas de ellos. Él impulsó el canto gregoriano y también fomentó las misiones, siendo un gran promotor de la labor misionera. Gregorio fundó el derecho canónico, un sistema jurídico que abarcaba tanto el ámbito eclesiástico como el civil. Este derecho canónico se convirtió en la base para una sociedad teocrática, característica de la Europa occidental en la época medieval. Este sistema legal no solo reguló la vida eclesiástica, sino que también influyó en el desarrollo posterior del derecho penal, civil y administrativo. Ahora bien, ¿y cómo surgieron las vestimentas de los sacerdotes? Estas se originaron en la época medieval, en un contexto en el que Constantino había oficializado el cristianismo como religión del imperio. Ahí nació la Navidad, junto con muchas otras tradiciones. Además, en el siglo IV surgió el bautismo de los niños, aunque ya existía la intención de bautizar a los niños previamente. Sin embargo, fue con Constantino que se institucionalizó el bautismo infantil. Asimismo, en este periodo nació la confesión privada de los pecados ante los sacerdotes, y de manera significativa, se instauró la práctica de la castidad para los sacerdotes. Todo esto forma parte del paquete del catolicismo tradicional que perdura hasta el día de hoy. Pero, ¿de dónde surge todo esto? Según los católicos, muchas de estas prácticas tienen su base en textos bíblicos. Sin embargo, aunque algunas ideas como las vestimentas de los sacerdotes encuentran influencia en el Antiguo Testamento, también existe una fuerte influencia de otras religiones y tradiciones. Ahora bien, cuando Constantino decretó que el cristianismo era la única religión oficial del imperio, comenzó una intensa propaganda política que buscaba evangelizar por la fuerza, a punta de espada, a las demás religiones. Este proceso generó un sincretismo religioso, una práctica que también fue fomentada posteriormente por Carlos Magno durante el Imperio Carolingio. Carlos Magno, hacia el año 800 después de Cristo, se convirtió en el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, ¿cuál fue el problema? El afán de la Iglesia Católica, respaldada por el poder del Estado desde la época de Constantino, fue dialogar con otras religiones para cristianizarlas y fusionar sus costumbres, lo que alimentó aún más el sincretismo religioso. Por ejemplo, la Navidad. El 25 de diciembre era originalmente una fiesta dedicada al sol invicto, relacionada con el solsticio de invierno en Roma. Esta celebración fue cristianizada, decretando que ese día se conmemoraría el nacimiento del único sol de justicia, Cristo.
De igual manera, se instauraron las indulgencias y se promovió la creencia de que las reliquias de los santos tenían un poder para otorgar salvación. Todo esto surgió como resultado de adoptar y formalizar prácticas provenientes de otras religiones, lo que dio origen al catolicismo tradicional. Ahora bien, ¿podríamos hablar de un catolicismo occidental y un catolicismo oriental? ¿Existe alguna diferencia entre estas dos corrientes? Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI, existían dos principales corrientes dentro del catolicismo: la Iglesia de Occidente, conocida hoy como Iglesia Católica Romana, y la Iglesia de Oriente, que pasó a llamarse Iglesia Ortodoxa Griega, la cual aún persiste. En el siglo XVI, con la Reforma Protestante, surgió una tercera corriente cristiana, la Iglesia Protestante, que posteriormente se dividió en varias denominaciones. Es importante destacar que uno de los pilares fundamentales del catolicismo es la figura de María, cuya mariología comenzó a desarrollarse en el siglo IV, dando origen al culto a María, que incluye prácticas de veneración y devoción específicas hacia ella. Sin embargo, los dogmas marianos, como la Inmaculada Concepción, proclamada en el año 1854, que sostiene que María fue concebida sin pecado original, y la Asunción de María, declarada en el año 1950, que afirma que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, se definieron formalmente mucho después. Ahora bien, la pregunta que debemos plantearnos es la siguiente: ¿es el catolicismo realmente la iglesia auténtica fundada por Cristo? Esta interrogante es fundamental en el debate sobre la verdadera identidad y las enseñanzas de la iglesia que permanece fiel a Jesucristo. A continuación, se presentan algunas razones que ponen en duda que el catolicismo cumpla con los criterios de la iglesia verdadera según la Biblia. Número 1. Unión de política con religión. El catolicismo, especialmente desde los tiempos del Imperio Romano, ha estado profundamente ligado al poder político. La institucionalización del cristianismo como religión oficial del imperio bajo el emperador Constantino marcó el inicio de una relación simbiótica entre la Iglesia y el Estado. Esta unión llevó a la acumulación de poder político y económico por parte de la Iglesia, algo que contrasta con la simplicidad y humildad enseñada por Jesús y sus apóstoles. Jesús mismo dijo: «Mi reino no es de este mundo», separando claramente su misión espiritual de cualquier estructura política terrenal. Número 2. No hay antecedentes de que Pedro haya dejado un legado de papas. El catolicismo afirma que el apóstol Pedro fue el primer papa y que existe una línea ininterrumpida de sucesión apostólica desde él. Sin embargo, no hay evidencia bíblica o histórica de que Pedro haya sido designado como un líder supremo de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, Pedro es mencionado como un apóstol importante, pero no como una figura de autoridad exclusiva. Además, la Biblia no registra que Pedro haya dejado instrucciones para establecer una sucesión de papas. Esta doctrina se basa más en tradiciones desarrolladas posteriormente que en el fundamento bíblico. Número 3. Doctrinas heréticas no basadas en la Biblia. A lo largo de los siglos, el catolicismo ha introducido doctrinas que no tienen respaldo en las Escrituras. Ejemplos incluyen el dogma de la Inmaculada Concepción de María, la infalibilidad papal, el purgatorio y la veneración de santos. Estas enseñanzas, aunque defendidas por la Iglesia Católica, no se encuentran en la Biblia y en muchos casos contradicen directamente sus enseñanzas. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace una clara advertencia en Gálatas capítulo 1, verso 8, acerca de no añadir ni distorsionar el mensaje del Evangelio. Notemos lo que dice el relato bíblico: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Número 4. Sincretismo religioso. El catolicismo adoptó y fusionó prácticas y símbolos religiosos de las culturas paganas para facilitar la conversión de sus pueblos. Por ejemplo, la veneración de santos y vírgenes en el catolicismo tiene paralelismos con las prácticas de adoración de deidades paganas en el Imperio Romano. Esto ha llevado a un sincretismo que diluye las enseñanzas originales de Cristo. En lugar de mantener la pureza del Evangelio, esta mezcla de tradiciones ha incorporado elementos que no tienen base en la fe cristiana original. Número 5. Adoración a las imágenes. La Biblia condena explícitamente la idolatría y el uso de imágenes en la adoración. En Éxodo capítulo 20,
versículos 4 y 5, Dios ordena: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Sin embargo, en el catolicismo es común la veneración de imágenes y estatuas de santos. Aunque la Iglesia Católica defiende esta práctica como veneración y no adoración, en la práctica muchas personas depositan su fe en estas representaciones físicas, algo que contradice los mandamientos de Dios. Número 6. Mediación de María y los santos. La doctrina católica enseña que los fieles pueden orar a María y a los santos para que intercedan ante Dios por ellos. Sin embargo, la Biblia declara que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Leamos 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La práctica de buscar mediación fuera de Cristo contradice esta enseñanza y puede considerarse una desviación del Evangelio. Número 7. Infalibilidad del Papa. El dogma de la infalibilidad papal, proclamado oficialmente en 1870 durante el Concilio Vaticano I, sostiene que el Papa no puede errar al hablar ex cátedra en asuntos de fe y moral. Sin embargo, la Biblia enseña que ningún ser humano es perfecto ni está libre de error. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este dogma otorga al Papa un estatus que la Escritura reserva únicamente para Dios. Número 8. Elevación de la tradición por encima de la Escritura. El catolicismo sostiene que la tradición de la Iglesia tiene la misma autoridad que la Biblia, y en la práctica, a menudo la tradición prevalece sobre la Escritura. Sin embargo, Jesús condenó a los fariseos por hacer algo similar. Leamos en Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La Iglesia verdadera debe basar sus enseñanzas únicamente en la palabra de Dios. Queridos oyentes, a lo largo de este video hemos compartido información valiosa que confiamos haya sido de edificación y bendición para sus vidas. Aunque podríamos continuar profundizando en más aspectos, creemos que lo presentado es suficiente por el momento. En conclusión, es importante reflexionar con humildad y sinceridad sobre un tema tan crucial. La Iglesia Católica, pese a las afirmaciones de muchos, no es la verdadera Iglesia establecida por Jesucristo. Amado oyente, si formas parte del catolicismo, te hacemos una invitación sincera a examinar las Escrituras con un corazón abierto y a buscar la verdad en el Evangelio puro, alejándote de las tradiciones humanas que podrían apartarte del camino que Jesús nos enseñó. Si este mensaje ha llegado a lo más profundo de tu corazón, te animamos a dar un paso de fe, a regresar a Cristo, a arrepentirte y a seguirle conforme a las enseñanzas de su palabra. Jesús te llama a una relación auténtica con Él, basada únicamente en la verdad de su Evangelio. En el corazón de la fe cristiana, una figura se alza como un símbolo de obediencia y humildad: María. Elegida por Dios para traer al Salvador al mundo, su historia ha sido contada y recontada por generaciones. Pero, ¿qué parte de lo que conocemos sobre ella proviene de la verdad bíblica y qué parte es un mito creado por tradiciones humanas? ¿Fue realmente inmaculada desde su concepción? ¿Debe ser venerada como intercesora celestial? ¿O su papel ha sido tergiversado, desviando la atención del verdadero propósito de su vida: exaltar a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres? En este documental, exploraremos 10 mentiras que han distorsionado la figura de María según las Escrituras. Confrontaremos dogmas que la elevan a un lugar que la Biblia nunca le otorgó, y analizaremos cómo estas ideas han desviado el enfoque de lo que realmente importa:
el Evangelio de Jesucristo. Antes de continuar, nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema y saber qué otros temas te gustaría que abordáramos en nuestros próximos videos. Empezamos. La figura de María, Madre de Jesús, deja un legado de obediencia y disposición para cumplir con la voluntad divina. Al aceptar ser la Madre del Salvador, María se convierte en un ejemplo de fe y obediencia para todos los cristianos. Su aceptación de la misión que Dios le encomendó es un acto de humildad y entrega total. No obstante, a lo largo de la historia, se le han atribuido cualidades y aspectos que la Biblia no menciona ni respalda. En particular, dentro del catolicismo, ha habido un esfuerzo por exaltar y venerar a María de una manera que ha llevado a la atribución de características que no son bíblicas. Esta exaltación ha resultado en una distorsión de su verdadera figura, con la creación de dogmas y devociones que no se encuentran en las Escrituras. Estas ideas erróneas han causado que muchas personas tengan una comprensión equivocada de quién es realmente María. A continuación, presentamos las 10 creencias más extendidas y erróneas sobre María, con el propósito de arrojar luz sobre su verdadero rol en la fe cristiana, según lo revelado en las Escrituras. Número 1. María es la Madre de Dios. La afirmación de que María es la Madre de Dios tiene su origen en la interpretación teológica de María como Theotokos, un término griego que significa portadora de Dios o Madre de Dios. Este título fue proclamado oficialmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Éfeso en el año 431, después de Cristo, con el propósito de defender la divinidad de Cristo contra las herejías de la época. Sin embargo, este título, aunque comúnmente aceptado dentro del catolicismo, no se ajusta completamente a la enseñanza bíblica. Es cierto que María fue la madre terrenal de Jesús, pero no se puede decir que sea la Madre de Dios en un sentido absoluto. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, ya existía en su divinidad antes de su nacimiento en la carne. La Biblia deja claro que Dios es eterno, sin principio ni fin, y que Jesús, en su naturaleza divina, existía antes de la creación del mundo. María fue escogida por Dios para ser la madre de Jesucristo en su humanidad, pero no puede ser considerada la Madre de Dios en el sentido de que ella haya dado origen a su naturaleza divina. Este título, aunque intentaba resaltar la importancia del nacimiento de Jesús y su unión con la humanidad, ha sido mal interpretado a lo largo del tiempo y ha llevado a concepciones erróneas sobre el rol de María en la teología cristiana. El título de Madre de Dios puede llevar a la idea errónea de que María es la causa originaria de todo, incluso por encima de Dios mismo. Si no se entiende correctamente, este concepto puede dar lugar a graves errores doctrinales e incluso herejías. Número 2. María no tuvo otros hijos. El dogma de la perpetua virginidad sostiene que María permaneció virgen durante toda su vida, lo que implica que no tuvo más hijos además de Jesús. Esta enseñanza es promovida principalmente por la Iglesia Católica, que cree que María no tuvo relaciones sexuales con su esposo José después del nacimiento de Jesús y que su virginidad fue preservada de manera perpetua. Sin embargo, esta interpretación se encuentra en conflicto con lo que la Biblia claramente enseña. En varios pasajes del Nuevo Testamento se mencionan a los hermanos y hermanas de Jesús. En el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 55 y 56 dice: ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Este pasaje menciona específicamente a Jacobo, José, Simón y Judas como los hermanos de Jesús, además de hacer referencia a sus hermanas, lo que claramente sugiere que Jesús tenía otros hermanos y hermanas. De manera similar, en Marcos capítulo 6 verso 3, se repite esta idea. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Este texto también es explícito al nombrar a los hermanos de Jesús, confirmando la existencia de otros hijos de María. El término griego utilizado en estos pasajes para hermanos es adelphoi, que significa hermanos en el sentido literal, no primos o parientes. El argumento católico de que adelphoi se refiere a primos no se sostiene en el contexto lingüístico ni histórico. En el griego del Nuevo Testamento, adelphoi se usa principalmente para describir a hermanos de sangre, como en muchos otros textos de la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso 14, leemos: «Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos». Cuando se menciona a los hermanos de Jesús, se usa el mismo término adelphoi. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María. Este versículo también indica que los hermanos de Jesús eran personas cercanas a él, lo que refuerza la idea de que eran hermanos de sangre y no primos. Además, en Juan capítulo 7 versículos del 3 al 5, se menciona nuevamente a los hermanos de Jesús, y su actitud hacia él parece indicar una relación de hermanos biológicos. Notemos lo que dice el relato bíblico. Y le dijeron sus hermanos: «Sal de aquí, y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo», porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí, los hermanos de Jesús están claramente hablando con él, como si fueran sus parientes cercanos, lo que subraya la idea de que eran, de hecho, sus hermanos biológicos. En cuanto a la enseñanza de la perpetua virginidad de María, no existe un respaldo explícito en las Escrituras para afirmarlo. El Nuevo Testamento, lejos de confirmar que María permaneció virgen toda su vida, más bien señala que ella y José tuvieron otros hijos. En Mateo capítulo 1, verso 25, se menciona que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Leamos el relato bíblico. «Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús». La NTV traduce este pasaje de la siguiente manera: «Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús». El uso de la palabra hasta implica que después del nacimiento de Jesús, José y María tuvieron una relación conyugal normal, lo que habría resultado en más hijos. Estimado oyente, la enseñanza bíblica es clara en cuanto a que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y el término hermanos usado en los evangelios es consistente con su significado común de hermanos biológicos. La interpretación de que María no tuvo otros hijos y que permaneció virgen toda su vida no tiene base en las Escrituras, y es más una tradición posterior que ha sido incorporada al dogma católico. Número 3. María fue concebida sin pecado, o la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por la Iglesia Católica en el año 1854, sostiene que María fue concebida sin pecado original, es decir, que desde el momento de su concepción estuvo libre de todo pecado, incluso el pecado heredado de Adán y Eva. Según esta doctrina, María fue preservada de la mancha del pecado original para poder ser la madre de Jesús, el Salvador. Sin embargo, esta enseñanza no tiene respaldo en las Escrituras y se aparta de lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza humana. La Biblia es clara en que todos los seres humanos, sin excepción, nacen con el pecado original. En Romanos capítulo 3, verso 23 se establece de manera tajante: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Este versículo declara que todos los seres humanos, sin importar su estatus o condición, han pecado y están separados de la gloria de Dios. María, como ser humano, no es una excepción a esta regla, ya que, según las Escrituras, todos los seres humanos heredan la naturaleza pecaminosa de Adán. La Biblia no hace ninguna distinción para María, lo que significa que, de acuerdo con el testimonio bíblico, ella también estaba sujeta al pecado original, como lo está toda la humanidad. Además, María misma reconoció su necesidad de un Salvador, lo que sería innecesario si ella hubiera estado exenta de pecado. En Lucas capítulo 1, verso 47,
Cuando María expresa su alabanza a Dios, dice: «Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Si María hubiera nacido sin pecado, como sugiere el dogma de la Inmaculada Concepción, no tendría necesidad de un Salvador. Sin embargo, en este versículo, ella claramente reconoce a Dios como su Salvador, lo que implica que ella también necesitaba la salvación que Cristo traería al mundo. Esta declaración resalta la humildad de María y su comprensión de que, aunque fue elegida para ser la madre de Jesús, ella no era una persona sin pecado, sino una mujer que necesitaba la redención como todos los demás. El dogma de la Inmaculada Concepción se originó a lo largo de los siglos como una forma de defender la santidad de María, dada su importante función como madre de Jesús. Sin embargo, esta doctrina no tiene base en las Escrituras y no fue enseñada por la Iglesia primitiva. No hay evidencia en la Biblia que sugiera que María fue concebida sin pecado, y las Escrituras no hacen ninguna afirmación de su santidad previa al nacimiento de Jesús. Más bien, la Biblia enfatiza que todos los seres humanos, incluida María, necesitan la gracia de Dios y la salvación a través de Jesucristo. Número 4. María ascendió al cielo en cuerpo y alma. La Asunción de María es un dogma proclamado por la Iglesia Católica en el año 1950, el cual sostiene que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, sin experimentar la muerte física. Este dogma busca exaltar a María como una figura especial, digna de ser tomada al cielo en la misma forma en que se considera que Jesús ascendió tras su resurrección. No obstante, no existe evidencia bíblica ni histórica que respalde este evento, y la Biblia establece de manera clara que la ascensión al cielo en cuerpo y alma fue un privilegio exclusivo de Jesús. La Biblia, sin embargo, no menciona ni sugiere en ningún lugar que María haya experimentado una ascensión similar. La idea de que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma no tiene respaldo en las Escrituras, y no aparece en los relatos de los Evangelios ni en los escritos apostólicos. En cambio, la enseñanza bíblica es que todos los creyentes, incluido María y los apóstoles, esperan la resurrección y la glorificación futura en el retorno de Cristo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, el apóstol Pablo describe cómo sucederá la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes en el regreso de Jesús. Notemos lo que dice el relato bíblico: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este versículo y otros establecen claramente que la resurrección de los creyentes, incluido María, ocurrirá en el futuro, cuando Cristo regrese, no antes. María, al igual que todos los cristianos, está esperando esa glorificación futura, y no hay indicios en las Escrituras de que haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma antes de ese evento. Número 5. María es Reina del Cielo. En la doctrina católica, María es venerada y exaltada como la Reina del Cielo. Este título tiene una gran carga de veneración y es parte de la devoción mariana en muchas prácticas litúrgicas, donde se le atribuye una posición de realeza celestial. Se le confiere el honor de ser la reina en el cielo, como si ocupase un trono junto a su Hijo, Jesús, y como mediadora entre Dios y los hombres. Sin embargo, al observar las Escrituras encontramos que este título no tiene base bíblica, y en algunos casos es incluso utilizado en un contexto pagano que fue condenado por Dios en el Antiguo Testamento. El título de Reina del Cielo aparece en la Biblia en Jeremías capítulo 7, verso 18, donde se refiere a una práctica pagana que el pueblo de Israel había adoptado, rindiendo culto a la diosa Astarte. Este culto estaba relacionado con prácticas idólatras y es estrictamente rechazado por Dios. El versículo dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la Reina del Cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Este pasaje hace referencia a la adoración de la Reina del Cielo, un título pagano utilizado para describir a la diosa Astarte, quien era venerada en muchas culturas antiguas, especialmente entre los fenicios y los cananeos. Dios condenó rotundamente estas prácticas idólatras, y en el contexto de este versículo, la Reina del Cielo no tiene nada que ver con María, sino con una figura pagana.
De manera similar, en Jeremías capítulo 44, versos 17 al 19, el profeta denuncia la idolatría del pueblo de Israel, que continuaba adorando a Astarte y otras deidades. Notemos lo que dice el relato bíblico, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Nuevamente, la referencia a la Reina del cielo en este contexto está relacionada con la adoración de un ídolo pagano. Aunque la Iglesia Católica ha dado a María el título de Reina del cielo, no hay evidencia bíblica que lo respalde. En las Escrituras, Jesús es el único rey que ocupa un trono celestial. Es importante reconocer que, si bien María es honrada en la fe cristiana por su obediencia y su papel como madre de Jesús, la Biblia no le otorga el título de Reina del cielo. Este título, en su origen, estaba asociado a prácticas idólatras que Dios condenó y no debe ser aplicado a María. La Escritura nos llama a reconocer a Jesús como el único Rey celestial y seguir el ejemplo de María por su humildad, fe y obediencia, pero sin atribuirle un papel de realeza que la Biblia no le otorga. Número 6. María es corredentora con Cristo. En algunas doctrinas dentro del catolicismo, se sostiene la idea de que María participó activamente en la redención de la humanidad junto con Jesús, y se le atribuye el título de corredentora. Este concepto sostiene que María, al ser la madre de Jesús y haber consentido en ser el instrumento a través del cual el Salvador vino al mundo, tuvo un papel clave en la salvación humana. Sin embargo, al examinar las Escrituras, encontramos que esta idea no tiene base bíblica y distorsiona el mensaje central del Evangelio, que establece que solo Jesús es el Redentor y Salvador del mundo. La Biblia es clara en señalar que la obra redentora de la humanidad fue realizada exclusivamente por Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. En Isaías capítulo 53, verso 5, se describe el sacrificio único de Jesús como la base de nuestra redención. Leamos el relato bíblico. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje profético del Antiguo Testamento se refiere a la obra redentora de Cristo, quien sufrió y murió por los pecados de la humanidad, llevando el castigo que nos correspondía. Este sacrificio es único y suficiente para la salvación de todos los que creen en él. No hay mención de que alguien más, como María, haya tenido parte en ese sacrificio o que haya contribuido a la redención de los seres humanos. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro deja claro que solo Jesús tiene el poder de salvar. En Hechos capítulo 4, verso 12, él dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Este versículo afirma enfáticamente que solo a través de Jesucristo puede alcanzarse la salvación, subrayando que no hay ninguna otra figura, ni siquiera María, que juegue un papel redentor en la salvación del mundo. La enseñanza bíblica es clara al respecto. El sacrificio de Jesús en la cruz fue único y suficiente para redimir a la humanidad del pecado. En Hebreos capítulo 10, verso 12, se destaca la perfección del sacrificio de Cristo. Notemos lo que dice el relato bíblico. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este versículo deja en claro que el sacrificio de Jesús en la cruz fue una vez y para siempre, sin necesidad de ningún complemento o contribución adicional. La idea de que María, o cualquier otra persona,
pueda participar en la redención humana junto a Cristo, contradice la enseñanza bíblica de que el sacrificio de Jesús es completo y suficiente para salvar a todos los que creen en Él. Ahora bien, es importante reconocer el papel crucial de María en la historia de la salvación. Como madre de Jesús, ella fue elegida para ser el instrumento a través del cual el Salvador llegó al mundo. En Lucas capítulo 1, verso 38, María muestra su humildad y disposición al plan divino cuando dice: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», y el ángel se fue de su presencia. María es un ejemplo de fe, obediencia y humildad ante Dios, pero en ningún momento la Biblia la presenta como una participante activa en el sacrificio redentor de Cristo. Su papel fue esencial para que Jesús naciera en el mundo, pero para que Él fuera el Salvador. Número 7. María es omnipresente y escucha nuestras oraciones. En muchas enseñanzas dentro del catolicismo, se sostiene que María, al ser madre de Jesús, tiene la capacidad de escuchar y responder a las oraciones de millones de personas, simultáneamente en todo el mundo. Esta creencia está vinculada a la idea de que María tiene un papel intercesor y mediador entre los fieles y Dios, actuando como una figura cercana a todos los creyentes. Se le atribuye la habilidad de estar presente en todos los lugares a la vez, es decir, se cree que es omnipresente. Sin embargo, al analizar las Escrituras, podemos ver que esta idea no tiene base bíblica y distorsiona la naturaleza de Dios, quien es el único que posee el atributo de la omnipresencia. La omnipresencia, que significa la capacidad de estar presente en todos los lugares al mismo tiempo, es un atributo exclusivo de Dios. En el Salmo 139, versos 7 al 10, el salmista reflexiona sobre la naturaleza de la presencia de Dios, destacando su capacidad de estar en todas partes. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este pasaje revela que solo Dios tiene la capacidad de estar presente en todos los lugares y en todos los momentos. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, y puede estar presente en todas partes, lo que nos asegura que Él escucha nuestras oraciones sin importar dónde estemos. La omnipresencia es una característica divina que distingue a Dios de cualquier otra criatura. Aunque en el catolicismo se cree que los santos, y especialmente María, tienen la capacidad de escuchar y responder a las oraciones de los fieles, la Biblia no nos enseña que los santos, o cualquier otra persona, por muy santa que haya sido, tengan el atributo de la omnipresencia. En 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, se afirma que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Leamos el relato bíblico, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este versículo nos recuerda que, aunque María es estimada por su papel como madre de Jesús, ella no es la mediadora entre los hombres y Dios. Solo Jesús cumple ese rol exclusivo de mediador y salvador. Número 8. Apariciones marianas. Muchas de las apariciones marianas más conocidas, como las de Fátima en Portugal y Guadalupe en México, han sido ampliamente aceptadas y veneradas dentro de la Iglesia Católica. Estas apariciones han sido objeto de devoción por millones de personas a lo largo de los siglos, y en muchos casos, se les atribuyen mensajes especiales de María, la Madre de Jesús, dirigidos a la humanidad para instar al arrepentimiento, la oración o la conversión. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, estas apariciones no tienen confirmación ni respaldo en las Escrituras, y en algunos casos, las enseñanzas asociadas a ellas parecen entrar en conflicto con lo que la Biblia establece claramente. En primer lugar, la Biblia es clara al afirmar que el mensaje final de Dios ya ha sido revelado a través de Jesucristo. El escritor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 1, versos 1 y 2, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje resalta que el mensaje de Dios para la humanidad ya ha sido completo y definitivo en Jesucristo. No hay necesidad de nuevas revelaciones o mensajes divinos a través de visiones o apariciones posteriores, porque la obra redentora de Cristo es suficiente para la salvación del ser humano. El carácter final del mensaje de Dios en Cristo está también en consonancia con las palabras de Jesús en el Evangelio, donde Él afirma que su palabra es la que permanecerá para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En este sentido, cualquier mensaje o aparición que pretenda agregar o modificar el mensaje de Cristo debería ser examinado cuidadosamente, ya que podría desvirtuar el testimonio bíblico. Ahora bien, es importante señalar que las apariciones marianas han dado lugar a una devoción excesiva hacia la figura de María, a veces llevándola a un estatus casi divino. Aunque María es una figura respetada en el cristianismo por ser la madre de Jesús y un modelo de fe, la adoración o veneración excesiva de María puede desviar la atención de lo que realmente importa: la adoración exclusiva a Dios. Jesús mismo dejó claro en Mateo capítulo 4, verso 10, cuando fue tentado por Satanás, que solo a Dios debe darse la adoración. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Número 9. María, la madre de los cristianos. En muchas tradiciones cristianas, particularmente dentro del catolicismo, se afirma que María es la madre de todos los cristianos. Esta idea surge principalmente de la interpretación de las palabras de Jesús en la cruz, cuando, al ver a su madre y al discípulo amado, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Este pasaje ha sido interpretado por algunos como una indicación de que María no solo es la madre de Jesús, sino también la madre espiritual de todos los creyentes. Sin embargo, es importante considerar que la Biblia no respalda explícitamente la noción de que María sea la madre espiritual de todos los cristianos en un sentido universal o continuo. Aunque Jesús le confió a su madre la atención de Juan, su discípulo amado, no se puede concluir que este acto simbólico establezca un rol de María como madre de todos los cristianos en el sentido en que algunos lo entienden hoy. La Escritura enseña que todos los cristianos tienen a Dios como su Padre. En Juan capítulo 1, verso 12 se dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Jesús, a lo largo de su ministerio, hizo énfasis en que los creyentes deben ser parte de la familia de Dios, no necesariamente a través de una figura terrenal, sino por medio de una relación directa con Dios Padre. En Mateo capítulo 12, verso 50, Jesús explicó: «Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Aquí, Jesús establece que la relación espiritual de los creyentes con Dios es más importante que cualquier lazo terrenal. Por lo tanto, aunque María tuvo un papel único y crucial como la madre de Jesucristo, la Biblia enseña que todos los creyentes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. María es un ejemplo de fe y obediencia, pero no se le debe otorgar un rol que solo pertenece a Dios como el Padre de todos los cristianos. En conclusión, las creencias sobre María, aunque ampliamente aceptadas y veneradas en ciertos sectores del cristianismo, particularmente dentro de la Iglesia Católica, carecen de un fundamento bíblico claro y pueden llevar a un entendimiento erróneo de la fe cristiana. María fue, sin lugar a dudas, una mujer piadosa, obediente y elegida por Dios para ser la madre de Jesucristo, el Salvador del mundo. Su ejemplo de humildad y devoción es digno de ser imitado por todos los creyentes. Sin embargo, la Biblia no le otorga el papel central ni divino que muchas tradiciones humanas le atribuyen hoy en día. De hecho, algunas de estas interpretaciones y creencias, como su intercesión universal o su rol de corredentora, pueden fácilmente conducir a prácticas que rozan la idolatría, desvirtuando la verdadera adoración que solo debe estar dirigida a Dios. Es importante recordar que la adoración y la veneración exclusiva pertenecen a Dios. Si bien María es una figura admirable en la historia de la salvación, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y Dios Padre
es el único digno de nuestra adoración. La antigua acusación de los católicos romanos hacia los cristianos evangélicos de que odiamos a María carece de fundamento. Esta afirmación surge de una falta de comprensión respecto a nuestra postura. No aceptamos las doctrinas antibíblicas que los católicos romanos han construido en torno a María. Ninguna confesión de fe evangélica enseña que se odia a María. Este argumento de odio a María es falso y constituye un intento de manipulación por parte de los católicos romanos. La realidad es que los evangélicos rechazamos a la otra María que ellos presentan, lo cual es muy diferente de odiar a María. La María de la doctrina católica romana no es la misma María que encontramos en las Escrituras. Estimado oyente, las Escrituras son la única fuente de autoridad para conocer correctamente a Dios y practicar una fe genuina. A través de la Biblia, Dios ha revelado su voluntad, y es allí donde debemos buscar la verdad y la dirección para vivir una vida cristiana fiel. Por ello es esencial que volvamos a las Escrituras como la única fuente de verdad. Al hacerlo, podemos evitar caer en doctrinas y tradiciones humanas que desvían nuestra atención del mensaje central del Evangelio, que es la salvación en Cristo Jesús. La verdadera devoción cristiana se centra en Él, en su sacrificio por la humanidad y en su obra redentora, que es suficiente para nuestra salvación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A lo largo de la historia, ha habido un debate sobre la postura que los cristianos deben tener respecto al apóstol Pedro. Tanto los cristianos evangélicos como los católicos tienen opiniones muy definidas sobre este tema. Por un lado, los católicos afirman que Pedro fue el primer papa y que la iglesia está edificada sobre él, mientras que los cristianos rechazan esta posición argumentando que Pedro nunca fue el primer papa y que la iglesia está construida sobre Jesucristo. Estas cuestiones han generado discusiones y desacuerdos. Las preguntas que surgen son: ¿fue realmente Pedro el primer papa? ¿La iglesia está edificada sobre Pedro o sobre la fe en Jesucristo? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Qué revela Jesús en estos pasajes? ¿La Biblia trae confusión acaso? Bienvenido, estimado oyente. En este video vamos a examinar esta cuestión a la luz de la Biblia y la historia, y responderemos todas sus preguntas sobre este tema. Lo haremos con respeto y utilizando argumentos bíblicos. Este video será muy interesante y le proporcionará la información necesaria para defender su fe. Antes de continuar, apóyanos dándole me gusta a este video y suscríbete al canal si no lo has hecho, y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. ¡Empezamos! Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue el apóstol más destacado en los evangelios y un líder importante en los primeros años de la iglesia cristiana. Su nombre en griego significa roca. Pedro, natural de Betsaida y hijo de Jonás, era originario de Galilea y hablaba tanto griego como su lengua materna, el arameo, con algunos acentos y modismos propios de la región. Junto a su hermano Andrés, se dedicaba a la pesca en el mar de Galilea y eran compañeros de Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Pedro estaba casado y en aquel tiempo vivía en Capernaum. Fue su hermano Andrés quien lo presentó personalmente a Jesús. Pedro fue llamado por Jesús para ser pescador de hombres. En el ministerio de Jesús, Pedro formaba parte del círculo de discípulos más íntimo, lo cual se hace evidente por primera vez cuando Jesús lleva a Pedro, Jacobo y Juan a la casa de Jairo. Estos tres apóstoles también tuvieron el privilegio de ser testigos de la transfiguración y la agonía en el huerto. Pedro fue indiscutiblemente el líder principal de la primera iglesia en Jerusalén. Antes de Pentecostés, Pedro guiaba a la comunidad,
y después de ese evento se convirtió en el primer predicador, como se relata en los primeros capítulos del libro de Hechos. Además, presidió juicios, como en el caso de Ananías y Zafira. Pablo, por su parte, consideraba a Pedro como una columna de la iglesia. Nadie puede negar que Pedro fue un gran instrumento de Dios, pero la controversia a su persona viene lo que relata el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Según la teología católica, la Iglesia Católica Romana considera a Pedro como el primer papa, elegido por Dios para construir su iglesia según los versículos que hemos leído. Se cree que Pedro tenía autoridad sobre los demás apóstoles y que más tarde se convirtió en el primer obispo de Roma. La Iglesia Católica Romana sostiene que el obispo de Roma fue aceptado como la autoridad central entre todas las iglesias primitivas. Se enseña que la autoridad apostólica de Pedro fue transmitida a los sucesivos obispos de Roma, lo que se conoce como la sucesión apostólica. La Iglesia Católica Romana sostiene que Pedro y los papas posteriores son infalibles cuando declaran asuntos ex cathedra, desde su posición y autoridad como papas. Enseña que esta infalibilidad permite al papa guiar a la Iglesia sin error. La Iglesia Católica Romana afirma que puede trazar una línea continua de papas hasta San Pedro, utilizando esto como evidencia de que es la verdadera Iglesia, ya que según su interpretación de Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19, Cristo construyó su iglesia sobre Pedro. A continuación, examinemos los principales argumentos teológicos católicos acerca del papado de Pedro. En primer lugar, Jesús le cambia el nombre a Simón. Si leemos la Biblia con frecuencia, notaremos que Dios cambia el nombre de muchas personas para darles un propósito importante. Por ejemplo, cambió el nombre de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel, y por supuesto de Simón a Pedro, Cefas en arameo. El versículo 42 del capítulo 1 de Juan es utilizado por ellos para respaldar su argumento. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Tiene mucha razón esta posición? Si analizamos adecuadamente, nos daremos cuenta de que tiene otras implicaciones que cambian tanto la cultura como lo espiritual. Cuando Andrés le trajo a Pedro a Jesús, Jesús se quedó mirando fijamente a Pedro. La palabra que se usa de esa mirada es emblepein en griego. Describe una mirada concentrada, intensa, a fondo, que no se conforma con ver las cosas que aparecen en la superficie, sino que lee lo que hay en el corazón. Cuando Jesús vio a Simón, como se le llamaba entonces, le dijo: Te llamas Simón, pero te llamarás Cefas, es decir, una roca. En el mundo antiguo, casi todos tenían dos nombres. El griego era la lengua internacional, y casi todos tenían un primer nombre, en su lengua materna, que era por el que los conocían sus familiares y amigos, y otro nombre griego, que era el que usaban en los negocios y en las cosas oficiales. Algunas veces un nombre era la traducción del otro. Petros era el equivalente griego de Kefa, el nombre arameo para roca. Tomás en arameo y Dídimo en griego quieren decir mellizo. Tabita en arameo y Dorcas en griego quieren decir gacela. Algunas veces se escogía un nombre griego que sonara parecido al arameo. Un judío que se llamara Eliakim o Abel en su lengua podía escoger Alcimus o Apeles como nombres griegos equivalentes. Así es que Petros y Kefa o Cefas no son nombres distintos, sino el mismo en lenguas diferentes. En el Antiguo Testamento, el cambio de nombre a veces simbolizaba una nueva conexión con Dios. Por ejemplo, Jacob adoptó el nombre de Israel, y Abraham se convirtió en Abraham, al establecer una nueva relación con Dios. Este cambio de nombre representaba un nuevo comienzo, como si la persona se transformara en alguien distinto y necesitara un nombre nuevo. Por lo tanto, el Señor sabía el nombre de Simón sin que se lo dijesen.
sabía también que Simón tenía un carácter inestable. Y finalmente sabía que el carácter de Simón cambiaría, de modo que sería firme como una roca. ¿Cómo sabía Jesús todo esto? Porque Él era y es Dios. El nombre de Simón cambió a Cefas, la forma aramea para piedra, y llegó a ser un hombre de firme carácter, especialmente tras la ascensión del Señor y el descenso del Espíritu Santo. El segundo argumento, Pedro siempre encabeza la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento. En varios pasajes se mencionan las listas de los apóstoles, en los Evangelios y el libro de Hechos. Arguyen que debemos notar que Pedro siempre está en primer lugar y Judas al final, y en cuestión, ¿será una coincidencia? Respondemos a esta pregunta. En primer lugar, no dudamos de que Pedro encabezaba la lista de los apóstoles y era como una especie de líder. Y como es sabido, en un grupo siempre debe haber un líder, y Jesús había elegido a Pedro para encabezar a los apóstoles como líder. Pero esto no hacía a Pedro superior a los demás. En los Evangelios, Pedro habla muchas veces en nombre de todos los apóstoles. En segundo lugar, el liderazgo de Pedro, negamos que este hecho sea perpetuo, es decir, que Pedro tuviera sucesores, sino que era exclusivamente durante la era apostólica. El mandamiento es claro para todos los discípulos en la gran comisión que les dio Jesús. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús nunca habló de sucesión apostólica, más bien habló de hacer discípulos. Para ello, se tiene que predicar, bautizar y enseñar. Ahora bien, veamos el cuarto argumento de la teología católica. Jesús edifica su iglesia sobre Pedro. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La interpretación de la teología católica de este pasaje es que después de que Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús le dice que él también es Pedro, y sobre él construirá su iglesia. También afirman que Jesús hablaba arameo, así que lo que originalmente salió de sus labios fue: tú eres Cefas, y sobre esta Cefas edificaré mi iglesia, la misma piedra. ¿Es correcta la afirmación de que la iglesia está fundada sobre Pedro? En el Antiguo Testamento, se menciona a menudo a Dios como la roca. Numerosos pasajes hacen referencia a esto. Por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 31 se dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cuando se mencionaba la roca en el Antiguo Testamento, cualquier judío sabía que se refería a Dios y no a una persona. Dios era la única roca en la que podían confiar para su defensa y salvación. ¿Qué quiso decir Jesús cuando usó la palabra roca en este pasaje? Es importante tener en cuenta que este pasaje no debe interpretarse fuera del contexto de la Biblia. Es necesario relacionarlo con otros pasajes bíblicos. De lo contrario, se estaría creando una doctrina basada en una interpretación errónea de un pasaje bíblico, cuando en realidad hay muchos otros pasajes que nos indican lo contrario. Hay al menos 4 razones por las cuales Mateo capítulo 16, versículo 18, está mal interpretado en la teología católica. En primer lugar, gramaticalmente, no se hace la distinción entre Petros, Pedro, y Petra, roca. En segundo lugar, contextualmente, se enfoca en Pedro en lugar de resaltar la verdad sobre Jesús. En tercer lugar, teológicamente, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como la roca, no a Pedro. En cuarto lugar, históricamente, esta doctrina católica romana no se encuentra en los padres de los primeros siglos. En Mateo capítulo 16, versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
nuestro Señor pronunció una bendición sobre Simón, hijo de Jonás. Aquel pescador no llegó a este concepto acerca del Señor Jesús mediante el intelecto o su sabiduría innata. Le había sido revelado sobrenaturalmente por Dios el Padre. Pero el Hijo tenía algo importante que decir también a Pedro. Así que Jesús añadió: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». La cuestión es, ¿quién o qué es la roca? Parte del problema surge del hecho de que las palabras griegas para Pedro y roca son similares, pero los significados son diferentes. En primer lugar, Petros significa piedra o canto suelto. En segundo lugar, Petra significa peña, como una base rocosa. De modo que lo que Jesús dijo realmente aquí fue: «Tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». No dijo que edificaría su iglesia sobre una piedra, sino sobre una roca. Si Pedro no es la roca, entonces, ¿qué es la roca? Si nos mantenemos en el contexto, la evidente respuesta es que la roca es la confesión hecha por Pedro de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, la verdad sobre la que está fundada la iglesia. Agustín tomó que la roca se refería a Jesús mismo. Es como si Jesús dijera: «Tú eres Pedro, y en mí mismo como la roca fundaré mi iglesia, y llegará el día en que, como recompensa por tu fe, serás grande en la iglesia». Leamos la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 20. «Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo». En este versículo Pablo enseña que la iglesia está edificada sobre Jesucristo, piedra principal del ángulo. Su declaración de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas no se refiere a ellos mismos, sino al fundamento establecido en sus enseñanzas acerca del Señor Jesucristo. ¿Acaso el apóstol Pablo no lo sabía? En ninguna de sus cartas, que abarcan más de la mitad del Nuevo Testamento, menciona que Pedro fuera el fundamento de la iglesia. Leamos también en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». En relación con esto, Morgan nos recuerda lo siguiente. Recordemos, estaba hablando con judíos. Si seguimos el uso figurado de la palabra roca a través de las escrituras hebreas, vemos que nunca se emplea simbólicamente de ningún hombre, sino siempre de Dios. Lo mismo aquí en Cesarea de Filipos, no es sobre Pedro que se edifica la iglesia. Jesús no frivolizaba con figuras de lenguaje. Él tomó la antigua ilustración hebrea de ellos, la roca, siempre el símbolo de la deidad, y dijo: «Sobre el mismo Dios, sobre Cristo el Hijo del Dios viviente, edificaré yo mi iglesia». Otro argumento: Pedro nunca se refirió a sí mismo como el fundamento de la iglesia. 2 veces se refirió a Cristo como piedra. Leamos en el libro de los Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. «Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». El apóstol Pedro en su epístola también afirmó lo siguiente. Leamos 1 de Pedro capítulo 2 versículos 7 y 8. «Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados». Ahora bien, cuando Cristo dijo: «Edificaré mi iglesia», aquí tenemos la primera mención de la iglesia en la Biblia. No existía en el Antiguo Testamento. La iglesia, todavía futura cuando Jesús dijo estas palabras, fue constituida el día de Pentecostés y se compone de todos los verdaderos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles. Es una sociedad distinta, conocida como el cuerpo y la esposa de Cristo, y posee un llamamiento y destino singular y celestial.
Apreciados oyentes, queda claro que la Iglesia está fundamentada sobre Cristo y no sobre Pedro. Es preocupante que la Iglesia esté edificada sobre un hombre, porque el hombre puede ser infiel, pero hay seguridad en que la Iglesia esté edificada sobre Cristo, que es perfecto. Ahora bien, en la teología católica se argumenta también que Jesús entregó las llaves a Pedro de manera similar a como David entregó las llaves a su mayordomo. Para los primeros cristianos, esto tenía gran importancia ya que el cargo de mayordomo implicaba un gran poder. Es relevante destacar que todos los apóstoles recibieron el poder de atar y desatar, pero solo Pedro recibió las llaves. Leamos el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En las Escrituras, el término llaves a veces simboliza acceso a un conocimiento y autoridad privilegiados. El libro de los Hechos sugiere la respuesta. Pedro usó primero las llaves cuando su predicación en Pentecostés abrió la puerta del reino de los cielos a judíos y prosélitos, y 3,000 entraron en un día. Más tarde las usó para abrir la puerta a los gentiles en la casa de Cornelio. En un sentido muy real, todo predicador usa las llaves del reino cuando proclama los términos de la salvación de Cristo. Es aún más asombrosa la afirmación de Jesús de que todo lo que Pedro atara en la tierra sería atado en el cielo, y todo lo que desatara en la tierra sería desatado en el cielo. ¿Qué significan exactamente atar y desatar? Meneil explica: atar y desatar parecen ser términos técnicos arameos que se refieren al veredicto de un maestro de la ley, quien, basándose en su profundo conocimiento de la tradición oral, declaraba algo atado, es decir, prohibido, o desatado, es decir, libre o permitido. En otras palabras, Pedro haría decisiones basadas sobre las enseñanzas de Jesús que atarían en los cielos, es decir, que serían honradas por Dios. Después de la muerte de Pedro, ¿qué pasó con las llaves que se le dieron? En ningún lugar de la Biblia se menciona que el apóstol las haya pasado a otra persona, como afirma la teología católica. Se considera que San Pedro fue el primer papa de Roma, fundando la primera iglesia de Roma y sentando las bases para todos los futuros papas. Todos los papas son vistos como sucesores y santos. La idea de que los papas son infalibles es considerada una herejía, ya que algunos papas han sido grandes herejes. Ahora bien, el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 11 al 13 escribió lo siguiente: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? Ningún líder humano, ni siquiera un apóstol, debe recibir la lealtad que solo es debida al Señor. Esa clase de elevación de los dirigentes solo conduce a contención, disputas y a una iglesia dividida. Cristo no está dividido y la iglesia, su cuerpo, tampoco lo está. Pablo reduce a un mínimo su propia dignidad en comparación al Señor Jesús. Pablo menciona primero el bando de los que pretendían ser seguidores de él. No favorece ninguna facción, y menos a la de los que decían seguirlo. Todas son desaprobadas. El espíritu de partidos es malo en cualquiera de sus formas. Comparar a un dirigente espiritual con otro es contrario al espíritu de Cristo. Además, Pablo afirmó que al hacer esto es una obra de la carne. Leamos 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 3 al 5. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Al formar partidos a lo largo de los guías humanos, como Pablo y Apolos, estaban actuando a un nivel meramente humano. Esto es lo que quiere decir Pablo cuando les pregunta:
¿No andáis como hombres? Hasta este punto, el apóstol Pablo ha estado exponiendo cuán insensato es exaltar a los hombres mediante una consideración de la naturaleza del mensaje del Evangelio. Ahora pasa a la cuestión del ministerio cristiano y muestra también desde esta perspectiva la total insensatez de exaltar a guías religiosos edificando partidos alrededor de ellos. Queridos oyentes, es común escuchar que la Iglesia de Cristo es verdadera porque Pedro la fundó, pero esto es un error. Lo que realmente hace a una iglesia verdadera es que siguen las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. ¿Cómo puede la Iglesia Católica autodenominarse la Iglesia de Cristo si sus doctrinas van en contra del Evangelio de Cristo? Los verdaderos creyentes sabemos que la Iglesia pertenece a Cristo y que hay siervos con ministerios y dones que le sirven. Ahora bien, veamos la historia del papado. Según la Iglesia Católica, todo comenzó con Pedro. A partir de ese momento, la Iglesia Católica comienza a establecer lo que se conoce como sucesión apostólica. Esta doctrina sostiene que cada papa, cardenal u obispo, y prácticamente todos los miembros del clero, puede trazar su linaje directamente hasta uno de los apóstoles. La línea de sucesión apostólica más importante para los católicos es la del obispo de Roma, ya que argumentan que desde los tiempos de Pedro siempre ha habido un sucesor que ha servido como pontífice de la Iglesia desde Roma. Por lo tanto, la Iglesia Católica siempre ha tenido un representante de Cristo en la tierra. Después de Pedro, sucedieron San Lino, San Anacleto y San Clemente como obispos de Roma. Con el paso del tiempo, los obispos de Roma comenzaron a acumular más poder sobre las demás iglesias. Esto se debió a que Roma no solo fue el lugar donde Pedro murió, sino también el centro de atención y comercio del Imperio Romano, lo que la convirtió en el lugar perfecto para que una iglesia se destacara sobre las demás. Fue hasta 41 papas después, cuando el Papa León I el Magno logró establecerse como el primer pontífice de toda la Iglesia Católica, sentando así las bases para el papado tal como lo conocemos hoy en día. Desde poco antes de la caída de Roma, la silla del obispo de Roma comenzó a ser considerada como superior a las demás sedes eclesiásticas. Sin embargo, fue en el Concilio Vaticano I, entre 1869 y 1870, cuando la Iglesia Católica estableció una serie de dogmas acerca del Papa, basados en Mateo capítulo 16, versículos 17 y 19. Estos dogmas son los siguientes. Primero, Cristo otorgó a Pedro la jurisdicción principal sobre toda la Iglesia. Segundo, como Pedro tenía jurisdicción total sobre la Iglesia, sus enseñanzas se consideran infalibles. Tercero, Pedro, como pontífice de la Iglesia, exige que sus sucesores designados ocupen el mismo lugar en la Iglesia. Cuarto, el Papa, es decir, el obispo de Roma y sucesor de Pedro como cabeza de la Iglesia, tiene la capacidad de hablar ex cátedra, es decir, bajo su autoridad oficial como Papa, y sus palabras en ese momento se consideran infalibles. Quinto, como el Papa es la cabeza de la Iglesia, también es la cabeza de todo orden eclesiástico y de todas las sedes. Sexto, la Iglesia, bajo la dirección del obispo de Roma, se ha mantenido sin error y doctrinalmente pura. Séptimo, cuando surgen cuestiones de fe, el pontífice romano, es decir, el Papa, tiene el derecho de tener la última palabra. Octavo, para que una iglesia local sea reconocida como auténtica de Cristo, debe adherirse a las enseñanzas del Vaticano. Noveno, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica Romana, ya que solo el pontífice en Roma es la cabeza de la verdadera Iglesia de Cristo. Ahora bien, ¿la Biblia enseña que debemos tener un papa? Para justificar la doctrina del papado, el Vaticano se basa en dos fuentes, la tradición y la Biblia. En primer lugar, en la tradición, la Iglesia Católica se apoya en los escritos de doctores de la Iglesia, como Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía, quienes vivieron en el tiempo del Nuevo Testamento. Ambos abogaron por una estructura eclesiástica con un obispo sobre las iglesias locales para preservar la sana doctrina en medio de la proliferación de falsos maestros y doctrinas erróneas. Sin embargo, es importante recordar que Clemente e Ignacio no buscaban establecer un obispo sobre toda la iglesia, como lo vemos con el Papa en la actualidad.
Su objetivo era proteger la Escritura y las verdades contenidas en ella, al designar obispos para regiones específicas donde no todos tenían acceso a copias de los textos originales. Su intención era elevar la autoridad de la Escritura, no crear una estructura eclesiástica con un líder humano al frente. Por lo tanto, es probable que, si estuvieran vivos hoy, se opondrían al papado al igual que nosotros. Apreciados oyentes, es importante recordar que solo la Biblia y Cristo tienen autoridad sobre la Iglesia. Durante la Reforma, dos de las principales banderas fueron sola Escritura y solus Christus. La primera defendía la autoridad de la Biblia sobre cualquier tradición, mientras que la segunda rechazaba la creencia herética de que el Papa era el representante de Cristo en la tierra. Esta lucha sigue siendo relevante en la actualidad. Como creyentes, debemos someter todo sermón, libro, documento y tradición a la autoridad de la Escritura, aceptando lo que esté de acuerdo con ella y rechazando lo que vaya en contra. Por lo tanto, la tradición católica no tiene lugar en la verdadera Iglesia cristiana, ya que carece de fundamento bíblico y contradice la enseñanza de la Biblia. Por último, debemos orar y evangelizar a los católicos. Muchos de nosotros hemos salido del catolicismo o nuestros padres lo han hecho. Al hablar del catolicismo, debemos ser firmes al reconocer la falsedad del sistema, pero esto no debe endurecer nuestros corazones. Los católicos necesitan comprender el verdadero evangelio, que la salvación no se obtiene por obras, sino por fe, y necesitan entender que la autoridad de la Biblia es superior a cualquier tradición. A lo largo de la historia del catolicismo, ha habido papas que han caído en graves errores doctrinales, y parece que esta tendencia persiste hasta el día de hoy. El Papa Francisco en varias ocasiones ha hecho declaraciones que han sido señaladas como herejías. Desde afirmar que por las venas de Jesús corre sangre pagana y decir que fracasó en la cruz, hasta llegar al punto de bendecir uniones entre personas del mismo sexo. Estas afirmaciones nos llevan a cuestionarnos: ¿es realmente el Papa infalible, como sostiene la Iglesia Católica? Sin duda, querido oyente, este es un tema que merece nuestra atención, ya que muchos están siendo engañados por falta de conocimiento. Por esta razón, en este video analizaremos 5 herejías del Papa Francisco. Antes de continuar, queremos saber tu opinión. ¿Crees que los papas del catolicismo son realmente infalibles? Déjanos tu comentario. Empezamos. Una herejía es una doctrina o enseñanza que contradice los principios fundamentales de la fe cristiana revelada en la Biblia. En términos teológicos, se considera herejía cualquier desviación grave de la verdad doctrinal establecida en las Escrituras. Herejes ha habido a lo largo de la historia cristiana, pero cuando se trata de alguien que supuestamente es infalible, como fue dogmatizado en el Concilio Vaticano I, entre los años 1869 y 1870 bajo el pontificado del Papa Pío IX, y se le considera el representante de Cristo en la tierra, resulta asombroso que pueda ser un hereje y declarar cosas contrarias a la verdad de Dios. Además, la Iglesia Católica siempre se ha jactado de ser la verdadera Iglesia de Cristo, pero las herejías de su máximo líder hacen que esto resulte insólito y vergonzoso. Esto está lejos de ser algo cristiano o bíblico. El Papa Francisco, con sus declaraciones ambiguas, ha sembrado confusión sobre uno de los fundamentos centrales de la fe cristiana. Esto no es un simple malentendido, sino un grave error doctrinal. A continuación, te presentamos las 5 herejías del Papa Francisco. Número 1. El fracaso de la cruz. El Papa Francisco ha utilizado en varias ocasiones la expresión fracaso de la cruz, para enfatizar que, desde una perspectiva humana, la crucifixión de Jesús podría parecer un fracaso, pero en realidad es la manifestación suprema del amor y la redención divina. Por ejemplo, en la homilía de las vísperas en la Catedral de San Patricio, Nueva York, el 24 de septiembre de 2015,
El Papa afirmó: la cruz nos muestra una forma diferente de medir el éxito, y si a veces nuestros esfuerzos y obras parecen fallar y no producir fruto, debemos recordar que somos seguidores de Jesús, y su vida, humanamente hablando, acabó en el fracaso de la cruz. Estas declaraciones del Papa Francisco plantean una pregunta muy importante. ¿Es bíblico decir que la cruz fue un fracaso? Desde una perspectiva cristiana basada en la Escritura, esta afirmación es profundamente problemática. La cruz no fue un fracaso, sino el mayor triunfo de la historia de la redención. La Biblia enseña que la muerte de Cristo en la cruz fue el cumplimiento del plan soberano de Dios para salvar a la humanidad. En Colosenses capítulo 2 versículo 15 leemos: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí, Pablo deja claro que la cruz no fue un fracaso, sino una demostración de la victoria de Cristo sobre los poderes del mal. Jesús entregó su vida voluntariamente, no fue derrotado. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18 también se nos dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no fue víctima de un fracaso. Su muerte fue un acto voluntario de amor y obediencia a Dios. Ahora bien, ¿por qué es peligroso llamar a la cruz un fracaso? Daña la doctrina de la redención. Si la cruz fue un fracaso, ¿cómo puede ser el medio por el cual Dios salva a la humanidad? Decir que la cruz es un fracaso es desacreditar la obra de Cristo y el propósito de Dios. Contradice las palabras de Jesús y de los apóstoles. Jesús nunca dijo que su sacrificio fue un fracaso, sino que proclamó: consumado es, indicando que había completado su misión. La afirmación de que la cruz fue un fracaso puede hacer que el cristianismo se enfoque más en lo social y político, en lugar de en la salvación y el poder transformador de la cruz. Por lo tanto, llamar la cruz de Cristo un fracaso no es simplemente un error teológico menor, sino una distorsión grave del Evangelio. La cruz es el poder de Dios para salvación, no un evento trágico sin sentido. La muerte de Cristo fue la victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y Satanás. Número 2. El relativismo religioso y el pacto de Abu Dhabi. Uno de los puntos más polémicos del pontificado de Francisco ha sido su respaldo al documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia común, más conocido como el Pacto de Abu Dhabi. Este acuerdo, firmado el 4 de febrero de 2019 en los Emiratos Árabes Unidos junto al gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. El texto del documento promueve el diálogo interreligioso, la paz y la cooperación entre las religiones, lo cual en sí mismo no es necesariamente problemático. Sin embargo, la controversia surge en la siguiente declaración: el pluralismo y la diversidad de religiones, de color, de sexo, de raza y de lengua son expresión de una sabia voluntad divina con la cual Dios ha creado a los seres humanos. Esta afirmación ha generado una gran controversia dentro del cristianismo, porque sugiere que Dios desea la existencia de múltiples religiones, lo que parece entrar en conflicto directo con la enseñanza bíblica de que solo hay un camino para llegar a Dios: Jesucristo. La Escritura es clara en que Dios no aprueba la idolatría ni el culto a otros dioses. Desde el Antiguo Testamento, Dios establece su exclusividad cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A lo largo de la historia de Israel, los profetas condenaron las falsas religiones y el sincretismo como actos de rebelión contra Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús declara sin ambigüedades: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si todas las religiones fueran igualmente queridas por Dios, entonces el sacrificio de Cristo en la cruz sería innecesario y la gran comisión, donde Jesús ordena predicar el Evangelio a todas las naciones, perdería su razón de ser. Si bien es cierto que Dios permite la existencia de diversas religiones debido al libre albedrío humano, esto no significa que Él las haya querido como caminos legítimos de salvación.
Hay una diferencia fundamental entre la voluntad permisiva de Dios, lo que Él deja que ocurra sin aprobarlo, y su voluntad perfecta, lo que Él realmente desea. Dios permite el pecado, pero eso no significa que lo apruebe. De la misma manera, permite la existencia de falsas religiones, pero en la Biblia siempre las condena como desviaciones de la verdad. El problema con esta declaración del Papa Francisco es que abre la puerta al relativismo religioso, una ideología moderna que enseña que todas las religiones son igualmente válidas y llevan a Dios. Sin embargo, esto contradice la enseñanza bíblica de que solo hay un Dios verdadero y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El relativismo religioso diluye la verdad del Evangelio y debilita la necesidad de evangelizar, ya que, si todas las religiones son expresión de la voluntad divina, entonces el mensaje de salvación exclusivo de Cristo se vuelve irrelevante. Además, esta idea de que todas las religiones son queridas por Dios se alinea con la agenda globalista que promueve una religión universal, unificando todas las creencias bajo un solo sistema. La Biblia advierte sobre un falso sistema religioso mundial en los últimos tiempos, representado en Apocalipsis capítulo 17, donde se describe a la Gran Ramera, una entidad religiosa que engaña a las naciones. Muchos ven en estas iniciativas ecuménicas impulsadas por el Vaticano una preparación para este escenario profético. Por lo tanto, la afirmación del Papa Francisco en el Pacto de Abu Dhabi contradice la enseñanza bíblica fundamental de que solo Jesucristo es el camino a Dios. Número 3. Bendición de parejas del mismo sexo. En diciembre de 2023, el Vaticano publicó el documento Fiducia Supplicans, autorizado por el Papa Francisco, en el cual se permite la bendición de parejas del mismo sexo bajo ciertas condiciones. Aunque el documento deja claro que estas bendiciones no equivalen a un matrimonio ni a una validación de las uniones homosexuales, esta apertura ha sido interpretada por muchos como una concesión al movimiento LGBT y un alejamiento de la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la sexualidad. Ahora bien, ¿por qué es problemático desde una perspectiva bíblica? La Escritura es clara en que las relaciones homosexuales no están dentro del diseño de Dios para la humanidad. Desde el Antiguo Testamento, Dios establece el modelo de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. En Génesis capítulo 2, verso 24 leemos: Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reafirma esta enseñanza y advierte sobre las consecuencias espirituales de las prácticas homosexuales. Leamos Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Si la Biblia condena el pecado sexual y afirma que la unión matrimonial solo puede darse entre un hombre y una mujer, ¿cómo puede la Iglesia bendecir algo que Dios desaprueba? En la Escritura, la bendición tiene un significado profundo. Es un acto en el que se invoca la gracia de Dios sobre una persona o situación conforme a su voluntad. No hay evidencia en la Biblia de que Dios bendiga el pecado. Al contrario, la bendición siempre está ligada a la obediencia a sus mandamientos. En Deuteronomio capítulo 11, versos 26 y 28 dice: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Si la bendición es el reconocimiento de algo conforme a la voluntad de Dios, entonces bendecir una pareja del mismo sexo podría dar la impresión de que la Iglesia Católica está validando una relación que la Biblia no aprueba.
La presión del movimiento LGBT ha llevado a muchas denominaciones a modificar su enseñanza sobre la sexualidad para alinearse con las tendencias culturales. Sin embargo, la Iglesia no está llamada a adaptarse al mundo, sino a ser luz en medio de la oscuridad. Como dice Romanos capítulo 12, verso 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La decisión del Papa Francisco parece más un esfuerzo por alinear el catolicismo con las ideologías modernas que un auténtico compromiso con la fidelidad a la palabra de Dios. Número 4. Por las venas de Jesús corre sangre pagana. El Papa Francisco dijo, «Por las venas de Jesús corre sangre pagana». Este comentario ha causado controversia porque parece implicar que la sangre de Jesús no era completamente santa o que estaba espiritualmente contaminada por su linaje. Ahora bien, refutemos esta herejía. Desde su concepción Jesús fue declarado santo y separado del pecado. En Lucas capítulo 1, verso 35 dice, «Respondiendo el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Llamar pagana la sangre de Jesús implicaría que su sacrificio no fue puro, lo cual contradice la doctrina central del cristianismo. La Biblia enseña que la sangre de Jesús tiene el poder de redimir, no de contaminar. En Mateo capítulo 26, verso 28 dice, «Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Si la sangre de Jesús fuera pagana, no podría purificar ni salvar. Es cierto que en la genealogía de Jesús aparecen mujeres de origen gentil, como Rahab y Ruth. Sin embargo, ellas abrazaron la fe en Dios, dejando de ser paganas. En la mentalidad bíblica, un converso dejaba de ser pagano y era asimilado en el pueblo de Dios. Jesús nació en una línea santificada, no en una pagana. Decir que Jesús tenía sangre pagana es una grave herejía. Niega la santidad de Cristo, sugiriendo que su linaje estaba espiritualmente contaminado. Contradice la doctrina de la encarnación, que enseña que Jesús es Dios hecho carne, sin pecado. Malinterpreta la genealogía bíblica, ignorando que los gentiles en su linaje ya habían sido redimidos por su fe en el Dios de Israel. Por lo tanto, Jesús no tenía sangre pagana. Su sangre es santa, pura y redentora. Decir lo contrario es un grave error teológico que atenta contra la doctrina de la salvación. Número 5. El Papa Francisco ha afirmado en varias ocasiones que todos somos hijos de Dios, lo cual puede sonar como un mensaje inclusivo y positivo. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, esta afirmación es teológicamente incorrecta, o al menos necesita una clarificación importante. Algunas de sus declaraciones incluyen: Audiencia General, 16 de septiembre de 2020. Dios ha creado a todos los hombres y mujeres a su imagen y semejanza, y nos ha hecho a todos sus hijos. Mensaje en el video de la intención de oración, 2016. Muchos piensan de manera diferente, sienten de manera diferente, buscan a Dios o lo encuentran de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Declaraciones sobre inmigración y fraternidad, 2019. Dios no hace diferencias y ama a cada persona como hijo suyo. Estas afirmaciones sugieren que todas las personas del mundo, sin importar su religión o creencias, son hijos de Dios en el mismo sentido. Ahora bien, ¿es esto bíblicamente correcto? Dios es el creador de toda la humanidad, pero la Biblia distingue claramente entre ser criatura de Dios y ser hijo de Dios. La Biblia muestra que todos venimos de Dios como creador, pero no implica que todos seamos sus hijos espiritualmente. La Biblia enseña que solo los que creen en Cristo son hijos de Dios. Leamos Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La filiación divina no es automática, se obtiene solo a través de la fe en Cristo. En Gálatas capítulo 3, verso 26 dice: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Solo los que tienen fe en Cristo pueden ser llamados hijos de Dios.
Jesús mismo hizo una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Leamos Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús dejó claro que no todos son hijos de Dios, sino que algunos siguen la voluntad del enemigo. Si bien el Papa Francisco enfatiza la fraternidad universal, su afirmación puede ser engañosa porque ignora la enseñanza bíblica de que solo aquellos que han sido redimidos por Cristo y nacidos de nuevo son verdaderamente hijos de Dios. Por lo tanto, si bien todos los seres humanos son creación de Dios, la Biblia es clara en que no todos son sus hijos espirituales. Solo aquellos que han recibido a Cristo en fe y han nacido del Espíritu Santo pueden ser llamados verdaderos hijos de Dios. Así que la declaración del Papa Francisco es incompleta y doctrinalmente errónea desde una perspectiva bíblica. Ahora bien, ¿quién detiene al Papa? ¿Quién lo puede disciplinar por tales herejías? Sabemos que nadie, pues es considerado el máximo líder y se le atribuye infalibilidad. Sin embargo, en realidad no tiene nada de eso. Es un hereje, un falso profeta que está llevando a muchos al infierno. Así concluimos este video. Déjanos tus comentarios y comparte tu opinión sobre este tema. ¿Crees que las decisiones del Papa están llevando a muchos al error? ¿Cómo podemos ayudar a más personas a discernir la verdad? Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.